Pues cerramos la mañana con la ponencia titulada La filosofía en el manga, impartida por Daniel Iglesias y Filipa Lameira. Daniel Iglesias es humanista, abogado y jurista de profesión y voluntario en el Centro Idealia de Almería desde hace casi 10 años. Ha impartido seminario de mitología para buscadores, filosofía oriental, curso de introducción a la filosofía y también varias conferencias como Tolkien, filosofía del heroísmo, o no soy creyente, no soy ateo, ¿qué soy? En cuanto a Filipa, también es humanista de vocación e historiadora de formación y voluntaria también del Centro Idealia desde hace 8 años. Imparte clases también del curso de introducción a la filosofía práctica y los seminarios de cómo vencer el miedo y Egipto. Además tiene en su haber ponencias como la filosofía estoica, Ulises, el viaje del héroe o Da Vinci, la última cena. Así que cuando queráis, Daniel, Filipa. Gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que agradecer al Centro Imaginalia porque creo que es un verdadero atrevimiento incluirnos a nosotros entre estos gigantes de la oratoria y de la filosofía, ¿no? Nuestro estilo es un poco más de andar por casa. Y también pedido disculpas porque esta conferencia la dan un andaluz, que soy yo, como podéis ver en mi acento, y una portuguesa, o sea que es bastante intercultural, como hablaba antes con Juan, ¿no? Vamos a ver. No sé si todos conocéis un poco lo que es el manga. El manga es un estilo de ilustración, una forma de contar historias que surge en Japón en torno al siglo XI y que crea una chica que estaba enamorada, digamos, de la estética occidental y hace una especie de fusión entre determinados rasgos orientales y determinados rasgos occidentales. Eso rápidamente se populariza y, por supuesto, traspasa las fronteras de Japón, traspasa las fronteras de Oriente y llega a Occidente, y en Occidente se convierte en un auténtico boom. Lo cual yo, desde mi punto de vista, creo que es un fenómeno social interesante porque fue un auténtico fenómeno de masas, ¿no? Manga, que es una palabra japonesa, significa garabato. Y significa garabato porque para que llegara a todo el mundo se hacía en papel muy barato, de muy poca calidad, y se distribuía, ¿no? Claro, vosotros os preguntaréis seguramente, ¿qué tiene que ver el manga con la filosofía? ¿No? Que es el motivo del congreso. Yo os diría, mucho o poco, según se mire, ¿no? Ni toda la filosofía está en el manga, evidentemente, ni todo el manga es filosófico. Pero sí es cierto que como su cuna fue Oriente, recoge todo un conjunto de ideas, de tradiciones, de la literatura, de la mitología y de la filosofía, la forma de vivir un poco de estos pueblos. Y eso lo fusiona con una serie de elementos occidentales, como por ejemplo la épica occidental, ¿no? Y entonces tenemos un boom, un exitazo a nivel mundial. Por ejemplo, los que conozcáis algún dibujo del manga que luego se han llevado a la televisión y se ha llamado anime, se llama así, veréis que tienen normalmente los ojos enormes, ¿no? Que es curioso que siendo la japonesa su creadora, tengan los ojos tan grandes los muñecos, las ilustraciones, ¿no? Y Occidente se convierte en un consumidor de manga, en el primer consumidor de manga, por encima incluso de Oriente. Y países como Francia, como Inglaterra, como España incluso, y sobre todo Estados Unidos, empiezan a utilizarlo y a crear su propio manga, ¿no? Incluso hay un estilo del manga en América que se llama el amerimanga, que es el que hacen allí, pero que sigue teniendo influencia de esos pueblos y de esas tradiciones, como ahora veremos porque hemos seleccionado algunos ejemplos. ¿Se me excusa con este? Sí. Bueno, ahora, ¿no? Bueno, si me das permiso voy a hablar de ti. Bueno, debido al formato de esta charla, no vamos a poder hablar de todos los mangas o series de televisión anime que tengan rasgos filosóficos, ¿vale?
Entonces lo que hemos hecho ha sido coger dos ejemplos que son muy significativos y además son de épocas distintas, pero que curiosamente tienen muchos aspectos en común. ¿Se me ve o está muy alto? Siento que no veo. Bueno, el primero, los caballeros del Zodíaco. Muchos seguramente lo conoceréis, lo hemos visto de niños y siempre hay un recuerdo agradable cuando volvemos a ver algo que vimos en nuestra infancia, que nos transmitió algo. Este manga surgió en 1986 y años más tarde se pasó a anime, a serie de televisión, que fue cuando se extendió por todo Occidente, ¿vale? Es curioso, pues su creador seguramente conocería mucho de mitología, tanto oriental por supuesto, porque era japonés, pero occidental, porque en todas sus sagas hablará mucho de mitología griega, nórdica y otras. Y también la filosofía oriental. Teorías que para nosotros, que para Occidente han llegado más tarde y a lo mejor lo tomamos como una teoría, para los orientales, Japón, China, son como verdades, algo que ha crecido en su cultura, entonces lo toman como una verdad y lo plasman en las obras que hacen. La historia, ¿puedes pasar por favor? La historia que cuenta que cuando la humanidad, cuando la Tierra entra en un periodo de caos, de desorden, hace falta que descienda, que baje un ser divino, una divinidad, un dios, que en este caso va a ser Atenea, como ya os había hablado el doctor Pascual, la diosa de la sabiduría y de la guerra con inteligencia. Ella baja en esos momentos críticos para, junto con unos determinados caballeros, para ayudar a restaurar de nuevo la armonía y el equilibrio en la humanidad. Esta es la reencarnación en esta serie, que se llama Saori Kido, y a lo largo de toda la serie ella misma se va transformando, porque al inicio no es consciente de que es la diosa Atenea, entonces tiene una personalidad a lo mejor muy caprichosa, muy mimada, y cuando toma conciencia de su destino, de su papel a cumplir en este mundo, cambia radicalmente y decide ayudar a proteger a la humanidad. Junto con ella vamos a tener varios caballeros, muchos y de muchos tipos. No podemos lógicamente hablar de todos, sino que vamos a hacer referencia a algunos solamente. Este es el caballero del dragón, como podéis ver. Tiene el aspecto de la antigua China, de la China tradicional. Nos transmite este caballero la relación que tenía con su maestro. Para él, su maestro, la relación maestro-discípulo, que en Oriente lo vemos mucho con las artes marciales y también con las escuelas de filosofía, era como su padre. Le transmitió, le enseñó todo el trabajo interno que tienen que hacer los caballeros. Tiene una característica muy importante, que es que no luchan con armas, luchan con su propio cuerpo. Lo único que tiene es una armadura sagrada que sobre un largo proceso la van a conquistar. Entonces, el desarrollo que tienen que aprender para ser guerreros sagrados es desarrollar ellos llaman cosmos, su energía interior. Podríamos decir, conocernos a nosotros mismos, nuestro yo interior. ¿Quién soy realmente? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis prejuicios? ¿Cómo me puedo superar? Conocerme internamente y eso saber adaptarme en cada circunstancia de la vida. Esa es la enseñanza y el trabajo que le va a dar su maestro. También tiene una característica muy especial. No teme a la muerte y está dispuesta a dar la vida por sus compañeros. ¿Puedes pasar? El siguiente va a ser el caballero del Fénix. Ya entramos en otro animal muy mitológico. El Fénix, como sabéis, renace de sus cenizas. Su armadura también lo hace. Cuando se queda rota, tiene la capacidad de restaurarse automáticamente. Y este guerrero tiene la capacidad de moverse entre la vida y la muerte sin ningún problema. También tiene una gran transformación interesante. Cuando surge en escena, es un caballero negro. ¿Qué son los caballeros negros? Los caballeros negros son, que anteriormente fueron caballeros, que ahora ya veremos cuál es su objetivo, se transformaron muy egoístas. Empezaron a usar las armaduras y sus poderes para ellos mismos, para sus fines egoístas. Entonces eso los transformó como sombras, de alguna manera, como caballeros negros. Y este personaje fue creado por esos caballeros, y entonces lo que hacen es alimentarlo desde su infancia, esto del odio, egoísmo, hacer daño a los demás. Y cuando surge en escena es eso,
Además, incluso quiere matar a su propio hermano y no entendemos por qué. ¿Qué pasa? Muere, pero como tiene la capacidad de renacer, al renacer se da cuenta que estaba equivocado, que él realmente no es así, que eso fue una fase de su vida, pero que él lo que quiere es ayudar a los demás, y ayudar a los demás caballeros y a la Atenea a defender a la humanidad. El siguiente, por favor, es el caballero Pegaso, el personaje principal, ¿vale? Se llama Seiya. De alguna manera somos cada uno de nosotros. Nunca se va a cansar de superarse a sí mismo, de luchar por los demás, cuando está a punto de morir, de saber buscar dentro de sí esa fuerza última, pero que puede seguir luchando. Muchas veces nos ha pasado que en alguna circunstancia de la vida creemos que no somos capaces de seguir adelante, creemos que no tenemos fuerzas, y por algo las sacamos, no sabemos de dónde, y enfrentamos ese problema. Eso se refleja cuando en ese punto que está muriendo, que además ves el capítulo y dices, ¿se va a morir? ¿Se va a morir? No, sabe sacar esa fuerza dentro de sí, ese su yo interior, quiénes somos realmente, y entonces puede vencer la adversidad. Vamos a poner un pequeño vídeo que nos explica cuál es su verdadera misión. La armadura. Una advertencia, Seiya. Desde siempre los caballeros han protegido a Athena y han combatido por la justicia. La sagrada armadura no debe ser llevada más que al servicio de la justicia y nunca por motivaciones personales. Ahí está. O sea, la armadura, la capacidad que le dan, no es egoísta. Y por eso los que lo han usado a nivel egoísta se han transformado en caballeros negros. Esto lo vamos a ver a lo largo de muchas series y películas que se han hecho a lo largo del tiempo. O sea, todo el conocimiento que se nos da, el poder conocernos a nosotros mismos, nos sirve para ayudar a los demás, porque vivimos en sociedad, somos una humanidad. Y al ser extremadamente egoísta, siempre se transforma en lo negativo. Por último, hay muchos más caballeros, lógicamente, pero el que tenemos es el caballero del cisne. ¿Por qué lo hemos puesto? Por el simbolismo. Siempre se ha llamado en la Edad Media ese caballero del cisne, el que surgía para impartir, para restaurar la justicia, que en este caso es Lohengrin de Wagner. Este caballero del cisne viene también de... de la Europa del Norte. Y ahí vemos como el autor tendría conocimiento de toda la mitología nórdica, porque en una de las sagas habla se llama Saga de Asgard, y es muy curioso ver cómo los elementos se pueden relacionar y se pueden inspirar para crear cosas. En esta saga hay un personaje que se llama Hilda, que es buena, que lo que quiere es que haya armonía, pero que bajo un hechizo le van a poner un anillo en el dedo. Y ese anillo, a ver si os suena de algo, tiene la capacidad de controlar a 7 armaduras sagradas y a sus caballeros. A ese anillo le llaman la sortija Nibelungo y a esa maldición la maldición del anillo. ¿Os suena de algo, que sí? O sea, ver cómo toda esa mitología el autor sabe ponerla para transmitirnos algo, ¿vale? Hay muchos más personajes, hay muchas sagas, muchas temporadas, pero lo importante de ellas es cómo ellos luchan por cada vez superarse a sí mismos, conocerse, saber cuáles son sus cualidades, porque todos surgen con sus defectos, se van dando cuenta, los van puliendo, los van transformando, y eso es lo que nos transmite, o sea, el poder superarse a uno mismo y además la importancia de luchar por la justicia, por la humanidad. Somos todos uno, creo que esa es la clave fundamental de este manga. Y ahora pasamos a otro, ¿no? Bueno, como decía Filipa, evidentemente no podemos acuñar una gran cantidad de ejemplos. No, miento, los hemos acuñado. Lo que pasa es que no tenemos tiempo de exponerlos todos. Entonces dejamos fuera una gran cantidad de cómics, de series, etcétera, que tienen grandísimo interés, sobre todo desde el punto de vista moral, que yo creo que es
el interés fundamental, ¿no? La difusión moral de determinados valores. Y justamente por esa difusión hemos elegido esta serie, que es bastante distante en el tiempo. El Caballero del Zodíaco era en 1986, ¿no? Y esta se creó en 2006, me parece. La gente joven la conocerá más. El Caballero del Zodíaco es para gente que ya tiene unos añitos. Bueno, a nosotros nos ha sorprendido profundísimamente, porque detrás de un aspecto, digamos, infantil, tiene una enorme profundidad. Os cuento un poquito la historia. La historia de Avatar se llama así, ¿no? Avatar, la leyenda de Aang, transcurre en un mundo donde hay 4, digamos, continentes, que ellos llaman las 4 naciones, y cada nación está asociada a uno de los elementos de la naturaleza. Esta es la nación del fuego, la nación del agua, del aire y de la tierra. Cada una tiene sus características propias, sus tradiciones propias, su cultura propia, etcétera, etcétera. Vamos a ver un ejemplo. Ahí tenéis el símbolo de cada nación, del aire, la tierra, el fuego y el agua. Curiosamente, en el escudo del agua, si lo veis, está la media luna. Mitológicamente, el agua y la luna, por el tema de las mareas, siempre han estado unidas, ¿no? Aquí tenéis la nación de la tierra. Fijaros en la armadura, fijaros en el emperador, fijaros en las construcciones. Son una copia de la China antigua. Y se parece mucho a los trajes y a la forma de la dinastía Ming. Esta es la nación del agua, o algunas tribus de la nación del agua, que están claramente inspiradas en la cultura inuit, es decir, en los esquimales. Y la capital de la nación del agua, que es este edificio ahí blanco que veis, ¿lo veis? Este edificio blanco que veis ahí abajo, tiene como un resabio, ¿no?, de aquel viejo continente del que hablaba Platón, ¿no?, ese mítico continente de la Atlántida, que dice que se sumergió, ¿no?, bajo el mar. Aquí tenéis la cultura del aire, como no podía ser de otra forma, que está clarísimamente asociada a Tíbet. Fijaros, este va a ser nuestro protagonista, el que está abajo, Aang, que es un lama tibetano. Fijaros las construcciones, fijaros que son construcciones entre montañas, nubladas, lo que le da un halo de misterio. Y por último, la cultura del fuego, que está claramente inspirada en Japón. Todas las armaduras son como las de los samuráis, las construcciones son como los templos. Fijaros, uno de los personajes y un japonés de la época son prácticamente idénticos. Bueno, ¿qué sucede? Como hay 4 naciones diferenciadas, cada una con sus características, pues de vez en cuando, digo de vez en cuando así en abstracto, continuamente en realidad están estallando conflictos bélicos entre unas y otras, ¿no? Por si os suena en algún otro mundo imaginario, ¿no?, algún paralelismo podéis hacer. En este momento, ¿qué pasa? Pasa que la nación del fuego, el señor, digamos el emperador de la nación del fuego, que es este señor que tenemos aquí, que es un malo malísimo, está oprimiendo a las demás naciones y tratando de imponer la forma de vida de la nación del fuego al resto de las naciones. La época, digamos, en que transcurre la serie, por imaginaria que sea, es una época de crisis, corrupción de los gobiernos, constantes conflictos bélicos, como decía, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, ante este antagonista, que es la clarísima representación del mal, ¿no?, está nuestro protagonista, que es Aang. Lo que viene a decir la serie es que cada cierto tiempo se manifiesta, cuando hay un desequilibrio, cuando hay una crisis de este calibre, se manifiesta un ser que ellos llaman el Avatar, que viene a, digamos, restaurar el equilibrio, a poner un poco de paz, ¿no? Una búsqueda de la armonía. Y ese Avatar no es uno solamente, sino que se va repitiendo en el tiempo. Es el mismo Avatar que va, por así decirlo, reencarnando en diferentes lugares, en diferentes momentos, en diferentes personas, y se va alternando. A veces encarna la nación del aire, a veces encarna la nación de la tierra, la nación del agua, etcétera, ¿no? Avatar, supongo que lo sabéis, usted que conoce también el hinduismo lo sabrá,
es un término que está acuñado justamente del hinduismo y que significa el descenso, ¿no?, de la divinidad, ¿no? Y en la filosofía hindú se ve como determinadas divinidades, cuando hay una época de caos, se manifiestan. No solo en la filosofía hindú, en prácticamente todas las tradiciones culturales del mundo, en América, en Europa, etc., ¿no? Bueno, pues este Aang, en esta ocasión, ha nacido en la Nación del Aire y digamos que evidentemente nace sin conciencia de que va a ser el avatar. Lo curioso del avatar es que tiene, digamos, 5 poderes. Es decir, en las diferentes naciones hay determinados seres humanos, que ellos llaman maestros, que controlan los elementos, ¿no? Esto es algo como muy propio de las artes marciales. Tienen el dominio del fuego, tienen el dominio del agua, tienen el dominio del aire y de la tierra. Y la característica del avatar es que puede dominarlos todos. Y además tiene un 5.º poder, que ellos lo llaman el poder espiritual, ¿no? Para poner, digamos, esa armonía. Lo que pasa es que no nace con esos poderes desarrollados, sino que él tiene que ir conociendo sus capacidades y se entrena durante un tiempo hasta poder vencer al mal. Que está en la clásica lucha, ¿no?, mitológica, y que está en el fondo de la esencia de todas las culturas del bien contra el mal. Aquí tenéis, por ejemplo, algunas imágenes de avatares anteriores en las diferentes naciones. Y que además él puede verlos y le dan determinados consejos acerca de cómo debe actuar, ¿no? Lo interesante es que 2000 años después, o más de 2000 años, la serie baraja una gran cantidad de ideas que son propias de esa filosofía oriental. Ideas realmente profundas. Por ejemplo, como decíamos antes, la teoría de la reencarnación. Y además la enfoca desde un punto de vista muy hermoso, en mi opinión, para la gente adolescente y para la gente joven, porque el que fue el maestro de Aang, que era un monje al estilo tibetano, se llamaba Gyatso, era íntimo amigo del avatar anterior, que se llamaba Rocco. Y hay un momento determinado en que el avatar anterior lo lleva en una especie de viaje para que comprenda determinadas cosas, y Aang se entera de esto. Os voy a poner el vídeo. No puedo creer que fueras amigo del monje Gyatso sin más. Algunas amistades son tan imperecederas que trascienden vidas. Es decir, esa teoría, ¿no?, de la reencarnación, de que el ser humano no tiene tiempo en una sola vida de aprender todo lo que tiene que aprender y necesita de varias para completar ese aprendizaje, ¿no? Y me parece un enfoque bastante bello, ¿no? Como le dice que hay amistades que son, o lazos que son tan fuertes que trascienden vida. Pero bueno, no solo lo toman con seriedad, ¿no?, sino que, como decía Platón, ¿no?, hasta los dioses tienen sentido del humor. Y la serie también le pone un poquito de humor para desdramatizar el asunto. Os pongo otro vídeo. Y eso era un mensaje sobre la amistad. ¿De verdad crees que hay amistades que pueden durar más de una vida? No veo por qué no. Bueno, científicamente hablando, no hay pruebas de... Sokka, cállate y danos la mano. Bueno, esto era una pequeña broma relacionada. Otra de las ideas fundamentales, y que tiene mucho que ver también con lo que decía Filipa de Caballeros del Zodíaco, es la relación maestro-discípulo, también muy bonita, y que está muy asociada a las artes marciales. De hecho, en la serie se ve cómo los maestros van enseñando diferentes artes marciales o diferentes modos de lucha, el manejo de la espada, artes similares al kung fu, al chikung, etc., ¿no? Pero lo fundamental, lo relevante es que mientras los van entrenando,
en eso que digamos que sería la parte más externa o la parte más visible, le van dejando un pozo, el maestro va dejando al discípulo un pozo de enseñanzas morales. Le enseña a valorar lo que es la justicia, le enseña a proteger al débil, le enseña a ayudar cuando se necesita, le enseña a mejorarse a sí mismo, ¿no? Toda una serie de valores que tiene que desarrollar para ser un buen guerrero. De otro modo, si no tiene, incluso en algún momento de la serie lo dice así, si no tiene control interno, no puede controlar lo que tiene alrededor, no puede controlar lo externo, no puede controlar los elementos. En realidad, a ver si... aquí está una figura del maestro. Fijaros qué importancia tiene en la serie la figura del maestro, que en épocas de crisis, en una época de crisis como la que se está viviendo dentro de la serie, hay una orden de maestros, una orden secreta, nadie conoce quiénes son, que se llaman la Orden del Loto Blanco. Utilizan el símbolo del loto blanco para identificarse. Ya sabéis que el loto también es un símbolo que en Oriente, en Egipto, también fue un símbolo del crecimiento, ¿no? Humano, del crecimiento interior. Entonces, ellos se llaman a sí mismos maestros y filósofos. Y dicen que están para velar por el mantenimiento de la verdad, de la filosofía, de la belleza, cuando intenta destruírsela. Lo que me trae un paralelismo con lo que decía Don Pascual, el momento en que intenta... se ataca a la filosofía, ¿no? Y hay, digamos, un grupo valiente que se atreve a combatir ese intento de aniquilación, por decirlo así un poco dramáticamente. A ver si consigo poner el vídeo. Sí. Todos los viejos se conocen, ¿no lo sabía? Todos formamos parte de la misma sociedad secreta antigua, un grupo que trasciende las divisiones de las 4 naciones. La Orden del Loto Blanco. Esa misma. El Loto Blanco siempre ha puesto el énfasis en la filosofía, la belleza y la verdad. No me digáis que no es hermoso. Que un adolescente, que una persona joven vea estos valores reflejados en un dibujo animado, que estamos hablando de un dibujo animado. Y a ver, me había saltado a otra idea interesantísima, que es la de el destino. Bueno, yo sé que la palabra destino es una palabra complicada, ¿no? En realidad en la serie lo llaman, a la manera oriental, lo llaman el karma, ¿no? Hablan del karma. Yo quisiera romper una lanza a favor del karma, porque cuando el karma, que es un concepto oriental, entra en Occidente, parece que está como un poco pervertido y se ha convertido en una suerte de pecado por el que se castiga al ser humano, ¿no? Y el karma es algo así como la ley de acción-reacción. Es decir, tenemos que asumir responsabilidad con respecto a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que pensamos, porque eso provoca una serie de reacciones, ¿no? Y en el camino de la vida, que los hindúes llaman el dharma, el karma nos va haciendo caminar cada vez mejor en ese camino, cada vez con mayor precisión, evitando, como decían los hindúes, ¿no?, chocarnos con los bordes. También, por darle un tono humorístico, hemos escogido una escena muy divertida en relación con el karma. Seguro que piensas que me está bien empleado, ¿verdad? Oye, siento haberte cazado, pero ese es el orden natural de las cosas. Las criaturas grandes se comen a las pequeñas, es inevitable. Pero esta vez no ha salido así. Lo admito, eres un encanto. Vale, me has convencido. Si salgo de esta con vida, adoptaré una existencia vegetariana kármicamente correcta. Sin carne. Aunque la carne es muy rica. Parece que mi karma empieza a cambiar. Va. Como decía Daniel,
lo interesante de todas estas series son muchas veces también los valores morales. Es curioso, hay que la filosofía y el poder transmitir a los jóvenes, hay que también saber adaptarse a cada tiempo y a cada época. Y es verdad que a través de un dibujo animado, de una serie, tiene un alcance que a lo mejor no les interesa a un joven leer un libro, leer a Platón, con lo interesante que es, pero que a lo mejor tendrá que descubrirlo de otra manera, ¿no? Entonces, es bonito ver cómo en cada capítulo se ponen valores morales e intentan transmitir algo. Y entonces, aunque aquí hay un vídeo específico, hay tres valores principales, que son la fraternidad, el eclecticismo y el desarrollo, que van a estar presentes en toda la serie y que curiosamente han sido tres principios que han estado siempre relacionados con la filosofía, ¿vale? Y que también son los fundamentos justamente de la Organización Internacional de la Acrópolis. Fraternidad, ¿por qué? Porque hay que saber mirar al ser humano no por el sexo que tengamos, el color que tengamos, la posición económica, más que social en estos tiempos, ¿no? La religión, sino, eso es apariencia, sino la esencia. ¿Creemos que somos diferentes? ¿Creemos que realmente no tenemos todos las mismas inquietudes? ¿Que no nos preguntamos quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué nos pasa esto? ¿Cuándo yo, que estoy aquí en Alicante ahora, esta noche miraré al cielo estrellado y a lo mejor alguien en China también lo hace, ¿somos diferentes? No, porque la misma admiración o sorprendidos que nos quedamos mirando a ese cielo preguntando qué es la vida, qué es el universo, es lo mismo. En esencia somos los mismos. Por eso hay que desarrollar una fraternidad, no mirar a las diferencias, a las apariencias. Entonces, además, una fraternidad aparte de los seres humanos, con la naturaleza, con todo el universo. Porque somos todos uno. Y a eso lo demuestra este vídeo. Todo este pantano es solo un gran árbol que se prolonga durante kilómetros. Las ramas se extienden, luego se hunden y echan raíces. Un gran organismo vivo como el mundo entero. Entiendo que el árbol sea una cosa grande, pero el mundo entero... Claro. ¿Crees que tú eres diferente a mí, a tus amigos o a este árbol? Si escuchas con atención, podrás oír todas las cosas vivas respirando juntas. Podrás sentir cómo crece todo. Todos vivimos juntos, aunque la mayoría de la gente obre como si no fuera así. Todos tenemos las mismas raíces y somos ramas del mismo árbol. ¿Pero qué significan nuestras visiones? En el pantano vemos visiones de personas que hemos perdido, a las que hemos querido, personas que creemos desaparecidas, pero el pantano nos dice que no lo están. Estamos vinculados con ellos. El tiempo es una ilusión y la muerte también. Pero... Qué interesante, ¿no? O sea, poder transmitir esto a un niño creo que es algo importante, creo que es un mensaje que tenemos que dejar de una manera interesante. El segundo principio, eclecticismo. ¿Qué es? Cuando pretendemos conocer muchas veces, y dado en el mundo actual en que estamos, solemos creer que tenemos que especializarnos en algo, que tenemos que saber algo específico súper bien. Y que eso ya nos da la autoridad y que ya no tenemos por qué aprender ni de los demás ni nada, sabemos. Pues no. El filósofo, el que busca la sabiduría realmente, para conocer hay que aprender de todo, aprender de todos y comparar, estudiar a través del arte, de la filosofía lógicamente, de la ciencia, la política, historia, todas las ramas del saber, para por ahí con humildad acercarse un poquito a qué es la verdad. Vamos a ver el vídeo, que es muy ilustrativo. ¿Por qué me cuentas esas cosas? Es importante extraer sabiduría de diferentes lugares. Si la sacamos solo de un lugar, se vuelve rígida y rancia. Comprender a otros, los otros elementos y las otras naciones te ayudará a ser un hombre completo. Toda esa... La humildad es necesaria para eso. Perdón.
de que has pasado la imagen y me has distraído. Ha sido antes de tiempo. Es fundamental, es la actitud principal del filósofo, creo que aparte de la humildad, de estar dispuesto a aprender, a escuchar. Hay una anécdota que no sé muy bien de quién, que decía que estaba subiendo una montaña, ¿no? Y la subía recto, ¿vale? Y se cansaba. Y miró como un burro subía en zigzag, ¿no? Y vio que no se cansaba. Empezó a imitarlo y se dio cuenta que subiendo así no se cansaba. Entonces dijo, de todo se puede aprender. O sea, muchas veces creemos que como sabemos somos superiores, que no, ahí nos cerraremos. Para acercarnos a la sabiduría, esa humildad, enséñame lo que tienes y seguro que me vas a transmitir algo. El último principio, que va a estar muy relacionado con este personaje, el desarrollo interior. Para desarrollar los otros dos, este es fundamental. El conocernos a nosotros mismos. El saber, muchas veces creemos que somos alguien, que tenemos nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestros prejuicios muchas veces, y eso nos condiciona, eso nos hace ir por la vida como, que yo soy así, ¿qué voy a hacer? Realmente si queremos cambiar un poco nuestro entorno, mejorar un poquito este mundo, empezar por mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo somos realmente? ¿Qué sueños? ¿Qué ideales tenemos? ¿Qué cualidades y qué defectos a superar? Para así, si nos vamos conociendo, también vamos observando a los demás. Y poquito a poco esa fraternidad y ese ecleticismo se van haciendo presentes. Eso va a pasar con este personaje. Se llama Zuko, es el hijo del malo malísimo y es un personaje que sufre una profunda transformación. Porque al inicio él se cree, porque su padre desde siempre lo ha considerado débil, para intentar demostrar a su padre que no es débil, se enfrenta a él y su padre, como eran de la Nación del Fuego, le quema la cara, por eso tiene esa cicatriz. Y entonces lo expulsa. Zuko cree que para restaurar su honor y para que su padre crea en él, tiene que conseguir capturar el avatar y llevárselo. En esa búsqueda de intentar capturar al avatar, se va conociendo a sí mismo, porque tiene a un maestro muy importante, va a ser su tío, que le va a ir transmitiendo toda la sabiduría, y se va dando cuenta que lo que habían dicho que él era, que él no es así. Él realmente quiere ser otra cosa. Y entonces asume en un determinado momento, asumir su destino, su papel en esta vida, que sería ser el futuro rey de la Nación del Fuego, y luchar por lo que él realmente entonces cree y que quiere conseguir, que es ayudar en este caso al avatar a restaurar la paz. Este personaje nos toca muchas veces, porque a veces creemos que somos muy pequeños, que a lo mejor para cambiar algo decimos, ¿qué podemos hacer? En el mundo como lo tenemos, la sociedad, mi entorno, si yo no sé mucho, no sirvo para nada. No pensemos en lo pequeño que somos y no nos comparemos a nadie. Busquémonos. ¿Qué cualidades tenemos escondidas? O sea, como los caballeros del zodíaco, buscar esa energía interior, ese yo interior. ¿Qué sueño? ¿Qué sueño siempre he tenido y que a lo mejor no he realizado? ¿Qué es lo que me gustaría atrever a hacer, a conquistar? Y entonces podemos conseguir hacerlo sin miedo. Pensar que podemos tener una función, una meta en esta vida sin tener miedo a lo que vaya a pasar. Saber superar las pruebas de la vida y lo importante, el conocerse, el buscarse a sí mismo, la ayuda a no compararse con los demás. Cada uno es como es. Somos en esencia iguales, pero cada uno es diferente y en esa riqueza se puede realizar. Bueno, vamos a ir concluyendo, ¿no? Antes de que Mar nos saque, o que ya nos ha sacado el cartel amenazador. Una vez que... El final un poco de esta historia es que una vez que el avatar consigue restaurar ese equilibrio, derrota a Ozai, ¿no? Que decíamos que era el tirano, el tiranísimo, funda una ciudad que se llama Ciudad República, curiosamente, lo digo por aquel diálogo de Platón, que actúa como capital, digamos, de todas las naciones y acuña un consejo de sabios que son los que, digamos, gobiernan. Curiosamente, igual que Platón.
Luego hay una segunda parte de la serie donde vuelve otra vez la corrupción y hay que luchar contra ese gobierno y demás, ¿no? Como la decadencia de esa mítica ciudad-república que había fundado el Avatar. Pero quizá lo interesante de todo esto es que las determinadas ideas que subyacen en el trasfondo de la humanidad, que están en todas las culturas, que están en todas esas tradiciones, perviven a lo largo del tiempo. Estamos hablando de ideas que se barajaron hace miles de años y que en una serie o en un cómic se siguen poniendo de manifiesto. Es decir, el continente ha variado. En el antiguo Tíbet había hojas de palma escritas y en la Edad Media en los monasterios estaban los monjes acuñando toda la filosofía, ¿no? Y ahora a lo mejor tenemos eso, un cómic o una frase en un azucarillo, no sé cómo decirlo. Simplemente tenemos diferentes formatos que permiten la difusión de esos valores, que creo que es lo realmente importante. Porque si filosofía es la búsqueda de la sabiduría, ¿no? El querer saber más para conocerse, para cambiar un poco nuestro alrededor, desde luego eso amplía horizontes. Y no importa mucho el formato, sino más bien la esencia, ¿no? De esas ideas. Eso es un poco lo que queríamos transmitir con esto y bueno, esperamos que os haya gustado. ¿Tú quieres acotar algo más? Exactamente. Como filosofía es no solo la búsqueda, no solo hacerse preguntas, sino atreverse a buscar respuestas, os hemos dejado aquí otro pequeño vídeo para finalizar. Y ayer que teníamos una ponencia en el Centro Idalia en Almería de una gran filósofa y antropóloga que es María Dolores Fernández Fígares, nos dijo una frase preciosa de uno de los filósofos jóvenes, muy jovencísimo por antonomasia, que es Pico de la Mirándola. Una de sus frases que es mi gloria será mi atrevimiento, ¿no? Es decir, atreverse a conocerse, a cambiar, atreverse a que si las cosas están mal las podemos cambiar, está en nuestra mano. Nosotros, que todavía no incluimos dentro de la franja de los jóvenes, lo creemos así, conocemos mucha gente que lo cree así. Entonces, como decían antes otros ponentes, nosotros somos optimistas en eso, ¿vale? Así que os dejamos este pequeño vídeo como síntesis y poco más. No tengo esa respuesta. A veces la vida es como ese túnel oscuro. No siempre puedes ver la luz al final del túnel. Pero si sigues andando, llegarás a un lugar mejor. Bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.